presentación y muchísimas gracias a todos los que están presentes en esta sesión en la que, tal como ha indicado Edison, vamos a referirnos acerca de la litigación en etapa intermedia. Edison comenzó hablando acerca de la etapa intermedia, señalando algo que es muy importante y creo que es un error tremendamente grave que cometemos muchos abogados y también cometen estos errores los tanto operadores de justicia como abogados litigantes. ¿Cuál es ese error? Que lamentablemente la etapa intermedia no se considera como una etapa importante. Es más, en algún momento he escuchado a algunos colegas que han referido que es solamente una etapa, digamos, de formalismo, un mero formalismo. Y si bien es cierto, la etapa intermedia se ha convertido en un problema en la actualidad, que no está cumpliendo la función por la que ha sido creada como una etapa importantísima del proceso penal común, pues es cierto también que lamentablemente los propios operadores de justicia y también los propios abogados defensores de alguna manera generamos esa percepción. Y creo que una lucha tremendamente grande que tenemos que hacer como abogados es efectivamente demostrar la tremenda importancia que tiene la etapa intermedia en la litigación, en el proceso en general. Y el día de hoy les voy a demostrar que la etapa intermedia puede ser trascendental y que es un error muy, pero muy grave de parte de no solamente los operadores de justicia como indicado, sino también sobre todo de los abogados defensores, pensar que es una etapa de mero formalismo. Lamentablemente esa concepción tiene que ser, que existe, tiene que ser erradicada del pensamiento de cualquier abogado litigante que se encargue efectivamente de las defensas penales. Entonces vamos a hablar acerca de la etapa intermedia y les voy a demostrar efectivamente a lo largo de esta sesión, pues qué perjudicial es pensar de que esta etapa procesal, bueno, es una etapa de mero formalismo. ¿Ok? Bien. Como todos sabemos, la etapa intermedia es la segunda etapa del proceso penal común. Esta etapa, también como ustedes bien saben, está dirigida por el juez de investigación preparatoria. La finalidad es muy importante, porque creo que allí está la deficiencia en esta etapa, porque su finalidad es controlar la acusación o el pedido de sobreseimiento del fiscal y sobre todo su función es la de saneamiento procesal. Ojo, ojo, que esto es muy importante. Es una etapa en la que el proceso tiene que ser saneado. ¿Qué significa esto? Tiene que filtrarse todo lo que es importante para ser actuado en juicio. Lo que no es importante, pues obviamente no tiene que pasar a juicio. Y esto tiene que quedar efectivamente dentro de la cabeza de cada uno de nosotros que estamos litigando y también de los operadores de justicia que se encargan efectivamente o participan dentro de la litigación en un proceso penal. La etapa de saneamiento procesal. Y es una, digamos, función muy importante de este proceso o de esta etapa procesal, de la etapa intermedia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque en la etapa de saneamiento procesal, como ya sabemos, en esta etapa de control de acusación o sobreseimiento, tienen que existir tres tipos de controles, ¿no? Que ya sabemos nosotros cuáles son esos controles, ¿no? El control formal, el control material, ¿no? O sustancial, y el control probatorio. Fíjense ustedes, qué importante que es entonces la etapa intermedia. El control probatorio se realiza en esta etapa. Recuerden que en etapa intermedia, toda la prueba que va a ser actuada en juicio se va a determinar en la etapa intermedia cuál es esa prueba que se va a actuar en juicio, que se va a permitir su actuación en juicio. Y allí la importancia tremenda de esta etapa intermedia. Y antes de comenzar a hablar específicamente de las funciones de la etapa intermedia, permítame, por ejemplo, en primer lugar, dar un ejemplo de la importancia que tiene la etapa intermedia, para que ustedes se den cuenta efectivamente la importancia de esta etapa. Miren, hace unos años atrás, hace unos meses atrás tuve un caso muy interesante, fíjense ustedes, un caso muy interesante, pero que recién lo conocí en etapa de apelación, porque ya había sido sancionado, condenado, mi patrocinado, ¿no? Que en ese momento todavía no era mi patrocinado. A mí me contratan a raíz de que ha sido condenado para encargarme de la apelación. ¿Ok? Miren ustedes. ¿Qué ocurre en este caso para que ustedes se den cuenta qué importante que es la etapa intermedia?
En este caso, la Fiscalía acusa a mi patrocinado por la comisión de un delito de robo agravado. Ojo, robo agravado. Los hechos se habrían basado en que él y otras dos personas habrían sujetado y violentado a la víctima, incluso la habrían agredido, pateándola y agrediéndola, golpeándola en el suelo, ¿no? En diversas oportunidades y en diversas partes del cuerpo. Y por ese motivo, por ese hecho, se le condena a una pena privativa de libertad efectiva. ¿Okay? Me contrata su papá, preocupado porque ha sido condenado, una pena de 12 años, si no me equivoco, y comienzo a evaluar lo que se ha actuado a lo largo del proceso. Y me doy con la ingrata sorpresa de lo ocurrido en la etapa, miren ustedes, intermedia, en el control de acusación, ¿ok? En la audiencia preliminar de control de acusación. ¿Qué ocurrió en el control de acusación? La Fiscalía presenta sus medios probatorios en su acusación, ¿ok? Y ustedes saben que en la etapa intermedia, los abogados defensores de las personas imputadas o acusadas, mejor dicho, pueden también presentar sus medios de prueba. Y en este caso, ¿qué ocurrió? En este caso ocurrió que la abogada defensora del que a futuro sería mi patrocinado no presentó ningún medio probatorio a favor de esta persona acusada. ¿Ok? ¿Y por qué está mal eso de que no se presente? Si es que no hay medios probatorios para presentar, no hay ningún problema. Pero en este caso en particular hubo un medio probatorio muy importante. Miren ustedes, ¿cuál fue ese medio probatorio? El medio probatorio fue el reconocimiento médico legal del agraviado. El agraviado, al momento de declarar, indica de que ha sido agredido, golpeado, pateado en el suelo, pateado en el suelo. Y a los pocos instantes, a las pocas horas de haberse cometido los hechos, pasa por médico legista. Y el médico legista, al evaluar su cuerpo, ¿no? Determina que no hay ninguna lesión. ¿Qué les parece a ustedes? El médico legista determina que no hay ninguna lesión. No se supone que habría sido agredido, habría sido golpeado, y el robo agravado se basaba justamente en la imputación del fiscal en que el agraviado fue agredido, se utilizó violencia en contra de él. Entonces el reconocimiento médico legal no cuestionaría, no contravendría lo que el agraviado habría señalado en su declaración a nivel preliminar, con presencia del fiscal. ¿Ok? Y no solamente esa declaración, sino la declaración brindada también posteriormente en el plenario, en el juicio oral, que declara prácticamente lo mismo. Fíjense ustedes, ¿ah? ¿Qué ocurrió con la Fiscalía? La Fiscalía, miren, ¿ah? ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? Que es algo que se realiza de manera bastante común, ¿ah? A nivel nacional, ¿ah? Y de repente alguno de ustedes ha tenido casos similares al que les estoy contando yo. La Fiscalía dice, caramba, tengo una imputación por robo agravado, pero tengo también un reconocimiento médico legal que señala que no hay ningún tipo de lesión. Entonces, ese reconocimiento médico legal no me conviene a mí presentarlo como medio probatorio. Y eso es lo que hace la Fiscalía. La Fiscalía acusa y no presenta como medio probatorio, obviamente porque no le conviene a su teoría del caso, ese reconocimiento médico. No lo presenta. Queda en el aire. ¿Ok? Luego, en control de acusación, la abogada defensora de esta persona que era acusada no se percata de la existencia de ese reconocimiento médico legal. Nunca lo plantea como medio probatorio para cuestionar efectivamente el tipo penal por el que Fiscalía estaba acusando. ¿Qué les parece? Y no se actúa, o sea, y no se considera en etapa intermedia que esa prueba tiene que ser actuada en juzgamiento. Nunca se actuó ese reconocimiento médico legal. Nunca, nunca. En juzgamiento tenía otro abogado y este otro abogado no lo planteó. Claro, muchos de ustedes me van a decir, pero doctor, no podría plantearlo como prueba nueva.
porque no es prueba nueva, porque habría sido conocida evidentemente por el abogado, tendría que ser conocida por el abogado antes del control de acusación, porque estaba adjunta a la documentación notificada a la abogada defensora en su oportunidad. Uno. Y dos, no podría ser reexamen, no se podría reexaminar en etapa de juzgamiento porque nunca hubo examen, ¿cierto? Para que exista examen, o mejor dicho, para que exista reexamen, tiene que haber un examen en el control de acusación, ¿sí? Pero el abogado podría haberlo planteado como prueba de oficio. ¿No creen ustedes? Que es la pequeña ventanita que tenemos los abogados. ¿Ah? Por eso yo no estoy muy, yo no estoy muy, no estoy muy en contra de la prueba de oficio, porque la prueba de oficio puede ser una ventanita y este caso lo demuestra. Porque cuando me entero de que este señor había sido condenado y el órgano colegiado, el juzgado colegiado, nunca tuvo conocimiento de ese reconocimiento médico legal, valga la redundancia, no tuvo conocimiento de este medio probatorio porque nunca la abogada defensora lo presentó en etapa intermedia y tampoco el abogado defensor en juicio no lo consideró como prueba de oficio a ser actuada por los jueces. Los jueces resolvieron sin saber que existía un reconocimiento médico legal que cuestionaba la posibilidad de violencia en contra del agraviado y por ende pues, ponía en tela de juicio el tipo penal por el que habría acusado a la fiscalía y lo condena. Cuando me entero esto, ya para apelar, presento efectivamente, como obviamente fundamento de mi apelación, la posibilidad de que los jueces utilicen este medio probatorio como prueba de oficio en apelación. Porque consideraba que era determinante. Porque si el agraviado dice que ha sido agredido y la fiscalía dice que ha habido una agresión física con la finalidad de sustraerle sus bienes a la persona agraviada, y hay un reconocimiento médico legal realizado a las pocas horas de los hechos que determina que no hay ningún tipo de lesión, hay un cuestionamiento grave, ¿no? Grande a la tipificación realizada por la Fiscalía, ponía en tela de juicio. Y señalamos, miren ustedes, recién en etapa de apelación, señalamos como prueba de oficio para que los jueces puedan tomar en consideración ese reconocimiento médico legal y al final se tomó en consideración. Felizmente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren la importancia que tiene la etapa intermedia. Si es que la abogada defensora hubiese presentado como medio probatorio ese reconocimiento médico legal, en etapa de juzgamiento se hubiera actuado esa prueba y si hubiese de repente ese tipo penal de robo agravado, no podría ser materia de sanción penal. Podría ser dos posibilidades. O podría haberse absuelto de responsabilidad penal al acusado, o, en el peor de los casos, ¿no? Los jueces del colegiado considerar de repente de que lo que se habría cometido sería un hurto, ¿no? Un hurto agravado, tal vez por la cantidad de personas que lo habrían realizado y por el momento en el que se realizó, que obviamente iba a generar una sanción menor a la que implica el robo, perdón. ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo, creo que muy importante, para darnos cuenta que la etapa intermedia es una etapa a la que tenemos que tomar muy en cuenta y tomar mucho en consideración como una etapa de saneamiento procesal efectivamente. Entonces, no podemos pensar, no, la etapa intermedia es un formalismo. No, es un error garrafal que no nos podemos dar el lujo de realizar, porque le estaríamos dando una ventaja tremendamente grande a la fiscalía. Luego les voy a contar algunos otros casos que me han pasado que demuestran qué importancia tiene la etapa intermedia. Ojo, tiene muchísima importancia de aquí en adelante. Y vamos a ir hablando de la etapa intermedia y luego vamos a señalar algunos casos que me han tocado a mí particularmente para demostrarle qué importancia que tiene esta segunda etapa del proceso penal común. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones que tiene la etapa intermedia? Primero, asegurar un adecuado ejercicio del derecho de defensa. Es importantísimo y ahí en el caso que les he contado, se los he demostrado. El abogado defensor conoce la acusación y puede cuestionar, ¿no?
puede controlar algunos aspectos de esa acusación. ¿Okay? Ojo, también el juez lo puede hacer de manera oficial, como ustedes bien saben, ¿no? Puede realizar un control también de la acusación. No hay ningún inconveniente de que eso ocurra. Segundo, otra finalidad de la etapa intermedia es fijar con precisión cuáles son los términos de imputación y la pertinencia de las pruebas que serán objeto de juicio oral. Esto es importantísimo. Fijar con precisión los términos de la imputación. Yo le voy a dar un ejemplo para que ustedes vean qué importante que es. Hace un par de años atrás, un caso que recién ya estamos por culminar ya la etapa de juzgamiento, pero hace un par de años atrás se realizó, ¿no? Antes de la pandemia, se realizó el control de acusación de ese caso. Miren, la fiscalía señalaba que mi patrocinado había cometido 2 delitos: estafa y falsificación de documentos. ¿Ok? Al momento de determinar falsificación de documentos, fíjense ustedes, nos percatamos que en la acusación señalaba falsificación de documentos en general, pero no indicaba nada más. Entonces, en el control de acusación, señalé a la abogada, a la jueza, señalé que la fiscalía estaba cometiendo una afectación al principio de imputación necesaria y que era muy, pero muy importante de que se determine claramente cuál era la imputación realizada. ¿Y por qué? Porque había señalado en líneas generales la existencia de delito de falsificación de documentos. Pero si ustedes se dan cuenta, y ustedes saben, el artículo 427 del Código Penal señala la figura de la falsificación de documentos en general y determina diferentes conductas típicas. Entonces, lo que yo señalé a la jueza es, pues, ¿cuál de las conductas típicas? La fiscalía no lo ha señalado. ¿Cómo puedo defender yo un caso si no sé específicamente cuál es la imputación? Hay una afectación no solamente a la imputación necesaria, sino al derecho de defensa. ¿Cómo yo puedo defender a mi patrocinado si no sé específicamente cuál es la modalidad típica? Y es que el artículo 427 habla de, en el caso de falsificación de documentos en general, habla, en primer lugar, falsificar en todo un documento. Segundo, falsificar en parte un documento. Y tercero, adulterar uno verdadero. Yo le señalaba a la juez, doctora, ¿cuál? La fiscalía no lo ha señalado. ¿Cómo puedo defender si no sé cuál es el verbo rector, cuál es la conducta típica que ha sido materia de imputación? Y en ese momento la fiscalía, por la propia audiencia, la jueza dice, efectivamente, señor abogado, señorita fiscal, señale cuál es su imputación. Y la fiscal en ese momento escoge de los 3 el menos probable y señala adulteración de un documento verdadero, señor. Y era el menos probable de los 3. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, miren ustedes, por eso es importante. Ahora, algunos de ustedes me van a decir, o muchos de ustedes me van a decir, pero doctor, ¿conviene que una persona haga un control formal? O sea, que una persona le diga al fiscal, oye, ¿estás cometiendo estos delitos? ¿O más conveniente es esperar a juicio y recalcar esos delitos, esas debilidades o esas deficiencias de la fiscalía? Bueno, hay casos y casos. Van a haber casos en los que va a ser muy importante no decir absolutamente nada y esperar el juicio oral para definitivamente cuestionar la acusación. Pero van a haber casos que sí va a ser necesario que la imputación sea correcta y concreta. En este caso en particular, a mí me convenía que exista una imputación concreta. ¿Por qué? Porque se le había imputado a mi patrocinado 2 delitos, estafa y falsificación, y me parecía a mí tremendamente terrible, porque estaba aplicando la fiscalía de un concurso real de delitos y señalando de que lo que habría motivado la estafa era que mi patrocinado le haya entregado al agraviado un documento falsificado. O sea, ¿cómo podría ser concurso real? Por eso mismo, a mí me convenía efectivamente dejar bien en claro cuál era la imputación de la fiscalía para luego en etapa de juzgamiento ya generar, como ustedes se pueden dar cuenta, un cuestionamiento respecto a la propia imputación fiscal, ¿no? Y la fiscalía
señaló en ese caso, señaló, creo que de las tres conductas, para algunos autores son dos, yo creo que son tres conductas señaladas en el 427, la peor de todas, o sea, la que más alejada a su teoría del caso de la fiscalía estaba. Fíjense ustedes, fíjense, en el momento. Ustedes saben que, y eso lo vamos a ver más adelante, también se puede, digamos, corregir la acusación si es que hay algún tipo de control formal en audiencia, ¿no? Si es algo grave, ya ustedes saben que el juez puede remitir la causa a la fiscalía para que en el término de 5 días la fiscalía pueda corregir, ¿no?, lo que ha sido materia, obviamente, de debate. Pero fíjense ustedes, ¿ah? Miren, otro caso en el que le demuestro que el control de acusación en etapa intermedia es muy importante. Y es muy importante litigar también esa etapa y no considerarla como una mera etapa de cumplimiento de formalidades. Ojo con eso, ¿ok? Vamos a continuar entonces hablando acerca de la etapa intermedia. Tercera finalidad, conducir el proceso hacia una función selectiva que concluya en su sobreseimiento, evitándose juicios innecesarios. Esta última finalidad lamentablemente no se cumple en la vida real. Y muchos de ustedes seguramente me van a decir, efectivamente, doctor, eso no está pasando. Presentamos de repente algún pedido de sobreseimiento, presentamos algún medio técnico de defensa y generalmente los jueces lo rechazan. Sí, efectivamente. Y esto genera un tremendo problema porque genera, miren ustedes, mayor carga procesal, no solamente para la fiscalía, sino también, sobre todo, para los jueces de juzgamiento, ¿no? Luego hay muchísimas quejas, hay muchísimas causas que van a juicio, y es que, miren, podrían muchas de esas causas ser terminadas en etapa intermedia, ser culminadas en etapa intermedia. Y aquí le voy a contar otro casito que tuve hace unos meses atrás. Miren ustedes. Hace unos meses atrás, en un control de acusación, yo planteé efectivamente un sobreseimiento, indicando que el hecho no constituía, miren ustedes, delito. Podría haber presentado una excepción de improcedencia de acción, ¿cierto? También. Pero bueno, decidí señalar o pedir un sobreseimiento, indicando de que los hechos no constituían delito. ¿Por qué? ¿En qué consistían los hechos? A ver, le voy a comentar rápidamente nomás. Una señora tiene su ex esposo, tiene un régimen de visitas con su menor hijo que tiene 5 años. Un día va él a cumplir su régimen de visitas y cuando ella lo atiende le dice, ¿sabes qué? He hablado con nuestro hijo, no quiere salir contigo. Él le dice, no, yo quiero salir con él. Y ella le dice, por favor, él no quiere salir contigo, él me ha dicho que no quiere salir contigo. Dale un tiempito, de repente, vente la próxima semana, cuando te toque. Él dijo, no, si tú no me la entregas, yo te voy a denunciar. Y efectivamente eso es lo que él hace. Va, denuncia a la policía, va una policía a hacer la constatación, llega al lugar de los hechos, se entrevista con la madre le dice, mi hijo no quiere estar con su papá, habla y la policía deja constancia efectivamente en su acta, deja constancia en la diligencia el motivo por el que no se ha cumplido con el régimen de visitas, ¿no? El niñito no quería ir con su papá, no quería salir con su papá, ¿ok? Esto genera, miren ustedes, un proceso penal. La jueza de familia ya había decretado un apercibimiento de mandar copias a la fiscalía y efectivamente manda copias a la fiscalía después de haber el padre haber presentado el acta de la policía, ¿no? Llega a la fiscalía comienza a realizar sus investigaciones. Esta señora me contrata ya casi finalizando de, la etapa de investigación preparatoria, ¿ok? Ya había formalizado investigación la fiscal, y cuando ya faltaba poco para que culmine, me contrata, ¿no? Participo en algunas diligencias y presento un escrito solicitando el sobreseimiento del proceso, ¿no?, antes que concluya la etapa de investigación preparatoria, a la, indicándole a la fiscal que lo sobresea. ¿Y por qué? Motivando en el sentido de que no existiría delito, porque el hecho no cumpliría con el elemento antijuridicidad.
el hecho no sería antijurídico. ¿Y por qué no sería antijurídico? Porque habría o se tendría que haber considerado, se tendría que considerar una causa de justificación, que es el estado de necesidad justificante, artículo 20, inciso 4 del Código. Artículo 20, inciso 4 del Código. Estado de necesidad justificante. ¿Qué señalaban en mi punto, en mi escrito? Indicaba que aquí había un estado de necesidad justificante. ¿Por qué? Porque la madre sabía que no entregarle a su hijo implicaba, tal vez, la comisión de un delito de desobediencia a la autoridad. Conocía la orden judicial que había ordenado o había señalado un apercibimiento, ¿no?, de mandar copias a la fiscalía, y que habría sido una desobediencia a la autoridad porque el régimen de visitas habría sido otorgado judicialmente. Pero ella afectó el bien jurídico administración de justicia porque protegió un bien jurídico mayor, que era la integridad psíquica del menor. El menor no quería ir con su padre. El obligarlo a ese menor a ir con su padre no lo podría haber afectado psicológicamente. Claro que sí. Y acuérdense ustedes que la afectación psicológica es un bien jurídico que es, o mejor dicho, la integridad corporal o psicológica de una persona es un bien jurídico superior a la administración de justicia. Sí, es cierto, hay una orden de un juez, pero ella como madre no hizo caso de esa orden judicial para salvaguardar la integridad psíquica de su hijo. Lo interesante es que lo señalamos a la fiscalía para que sobresea, y la fiscalía hizo caso omiso a ese escrito y abusó. Planteamos un sobreseimiento en etapa intermedia, como les dije, y en etapa intermedia la jueza dijo, no, denegó nuestra solicitud de sobreseimiento, dijo no, y lo llevó a juicio. Cuando todo podría haber terminado en etapa intermedia, en control de acusación, ¿cierto? Y listo, ya no pasaría en vano a etapa de juzgado. En etapa de juicio, tanto en los alegatos de apertura, en la demostración de los medios de prueba y en los alegatos de clausura, señalamos que se tendría que utilizar efectivamente el estado de necesidad justificante como una causa, valga la redundancia, de justificación. Por lo tanto, el hecho no sería antijurídico. Es una conducta típica, pero no antijurídica, por lo tanto no había delito, ni sería merecedora de una sanción penal para la madre, ¿no? Sería tremendamente absurdo sancionar a una madre por proteger a su hijo, ¿no creen ustedes? Así lo planteamos. El juez emitió sentencia, miren ustedes, y la sentencia que emitió el juez fue señalando, miren, señalando de que no solamente la madre había protegido la integridad psíquica, sino que el juez también señaló que es muy importante que los jueces consideren el interés superior del niño. Y en este caso, el interés superior del niño también estaba por encima incluso que una resolución judicial de la administración de justicia. Y con esos fundamentos, entre otros más, absolvió de responsabilidad a mi patrocinada. Miren ustedes. Entonces, díganme ustedes, ¿no se podría haber evitado un juicio? En control de acusación, la jueza de investigación preparatoria, al darse cuenta que el hecho no era antijurídico, no cumplía con ese elemento de antijuricidad del delito, podría haberlo culminado emitiendo un auto de sobreseimiento, ¿sí o no? Ahí hay una deficiencia. Ahí hay una deficiencia, por ejemplo, en la administración de justicia. Justamente por considerar la etapa intermedia como una etapa solamente de un mero formalismo. Por eso les digo que es tremendamente dañino pensar de esa manera. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la etapa intermedia? Evitar que se lleguen a juzgamiento casos que sean insignificantes. O lo que es peor, con acusaciones inconsistentes. Esa es la finalidad. Y tenemos que recordar que esa efectivamente es una finalidad muy importante que tiene la etapa intermedia, la de saneamiento procesal. ¿Ok? Ahora, la etapa intermedia consta de dos fases, una fase escrita y una fase oral. ¿Ok? Comenzamos a señalar cuál es la función o cómo se da la fase escrita, ¿no?, en el control o
en la etapa intermedia. ¿Ok? Vamos a señalar. Miren ustedes, ¿cómo se da esa etapa escrita? La etapa escrita se da cuando se notifica la acusación con todos los recaudos a todas las partes procesales. Y se tiene 10 días hábiles para presentar alguna observación, algún medio técnico de defensa, algún pedido de sobreseimiento, alguna oposición, etcétera, etcétera, etcétera. 10 días, que la ley señala que son 10 días hábiles, la ley señala 10 días, en el que la persona puede, por escrito, presentar lo que considere conveniente para su defensa. Esa es la etapa escrita. Y una vez que se presenta dentro de esos 10 días la solicitud que se crea conveniente, luego, como ustedes bien saben, el juez de investigación preparatoria señalará fecha para audiencia de control, sea de acusación o de sobreseimiento, dependiendo de la decisión tomada por la fiscalía, o puede ser también un pedido mixto, ¿cierto? En algunos casos, acusación, por algunos delitos acusación, por otros delitos sobreseimiento, o algunas personas acusación y por otras personas sobreseimiento, por ejemplo, podría ser un pedido mixto. Y en esa se señala fecha para la audiencia de control correspondiente, y en esa audiencia de control es donde se realiza la segunda etapa, que es la etapa oral. Todo se realiza dentro de los principios de oralidad, inmediación, contradicción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en líneas generales, ¿cuáles son las características de la etapa intermedia? Es jurisdiccional. ¿Por qué? Porque la dirige el juez de investigación preparatoria. Segundo, es funcional, porque se resuelven en esta etapa toda clase de incidencias dirigidas a preparar el juicio oral, porque esa es la finalidad. Es una etapa de saneamiento procesal. Sirve para preparar un juicio oral que sea correcto, que se dé dentro del marco de la ley. Tercera característica de la etapa intermedia, controla los resultados de la investigación preparatoria. Se decide en esta etapa si los hechos investigados merecen pasar a juicio oral o no. Y hay ahí la tremenda importancia que tiene esta etapa. Cuarta característica, es dual, es de naturaleza dual. Hemos indicado que es escrita, una fase escrita, tiene una fase escrita y tiene una fase oral. Todos los requerimientos o pretensiones de las partes se plantean por escrito, ¿cierto? Y el juez convoca, como hemos indicado, audiencia oral. Quinta característica de la etapa intermedia, se realiza con la participación de las partes principales. Es obligatorio la presencia de fiscal y abogado defensor. No es obligatoria la presencia del imputado o acusado. ¿Ok? Esto es importante. No es obligatoria la presencia en etapa intermedia en control de acusación o control de sobreseimiento de la parte acusada. ¿Okay? Pero sí es obligatorio fiscal y abogado defensor. Si no se presenta el abogado defensor, se puede, miren ustedes, el juez puede señalar como abogado defensor a uno de oficio. ¿Okay? Sexta característica de la etapa intermedia, se puede proponer la aceptación de los hechos y la dispensa de pruebas, así como acuerdos sobre medio de pruebas, las llamadas convenciones probatorias. ¿Okay? Claro, puede existir ahí un reconocimiento, aunque, como ustedes bien saben, existe un cuestionamiento respecto a la posibilidad de una terminación anticipada de proceso en etapa intermedia, pero a nivel, creo yo, a nivel nacional, muchos jueces en el interior del país están aplicando, miren ustedes, están aplicando también terminación anticipada del proceso en etapa intermedia, ¿cierto? Consideran que sí se podría admitir, ¿no? Por la finalidad que tiene la terminación anticipada, que es, pues, admitir responsabilidad, generar una sentencia condenatoria, ¿cierto? Por más de que exista también algunos criterios de la Corte Suprema que señalen que no debería, pues hay jueces que están aplicando, miren ustedes, están aplicando la terminación anticipada en etapa intermedia. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, eso. La posibilidad también de aceptar los hechos, pero también la dispensa de prueba o también la posibilidad de convenciones probatorias, que es algo muy interesante, que también puede ser materia dentro de la litigación, puede ser muy interesante.
dentro de una teoría del caso. Fíjense ustedes. La convención probatoria implica que las partes se pongan de acuerdo respecto a determinada prueba para que ya no sea necesaria su actuación en juicio, sino que ya sea admitida. Hace unos meses atrás, un caso que yo tuve de feminicidio, ¿no? La fiscalía planteaba como medio probatorio el protocolo de pericia de necropsia. ¿Ok? Planteaba como medio probatorio el protocolo de pericia de necropsia. Y al momento de revisar yo el protocolo de pericia de necropsia, consideré que también favorecía a mi teoría del caso, por lo que planteé una convención probatoria al juez, ¿no? Ponernos de acuerdo, o sea, para que no sea necesario citar al autor de esa pericia, porque ambas partes consideramos que era un medio probatorio y efectivamente ya demostraba, digamos, cómo es que falleció la víctima, la supuesta víctima del delito. Ahora, ¿y por qué yo planteé una convención probatoria? Porque consideré que no era necesario la actuación probatoria, porque ambas partes admitíamos cómo había muerto la víctima. Ahora, esto convenía también a mis intereses. ¿Por qué? O a mi teoría del caso, mejor dicho. ¿Por qué? Porque la fiscalía planteaba que existía eh, feminicidio, que mi patrocinado habría matado a la víctima golpeándola en diferentes partes del cuerpo. ¿Ok? En primer lugar. Cuando la causa de la muerte, miren ustedes, no fue generada justamente por los golpes que dice la fiscalía que le habría realizado a mi patrocinado, sino que la causa de la muerte expresamente señala ese protocolo de necropsia que fue ocasionada por el impedimento de respirar de parte de la víctima. Ojo, ojo. Entonces, ustedes me dirán, pero hay lesiones. Eso es lo que consideró la fiscalía. La fiscalía dijo, hay lesiones en diferentes partes del cuerpo, pero cometió un tremendo error la fiscalía. ¿Saben qué error cometió? No evaluó qué tipo de lesiones eran. Todas las lesiones que tenía el cuerpo de la supuesta víctima eran lesiones perimortem. O sea, lesiones generadas por la propia muerte. Cuando uno muere, como ustedes bien saben, ya la circulación de la sangre ya no funciona, ya no se realiza, y entonces deja pues, algunas lesiones o genera algunas lesiones en diferentes partes del cuerpo, como las livideces cadavéricas, por ejemplo, de la sangre se coagula. Por ejemplo, las lesiones que se dan a lo largo de los ojos, por ejemplo, porque ya no circula la sangre, entre otras más. Esas fueron las lesiones que se determinaron en el protocolo de pericia protocolo de necropsia. Miren ustedes, lesiones perimortem. Ninguna lesión antemortem. La fiscalía dijo que mi patrocinado habría agredido, golpeado y estrangulado a la víctima. Y no había ninguna lesión en el cuerpo. No había ninguna lesión en el cuerpo que sea antemortem, que haya sido anterior a la muerte. Todas eran producidas por la muerte, generadas efectivamente por la muerte. Y si ustedes se dan cuenta, eso es tremendamente importante como teoría del caso. Entonces es importante, la fiscalía no evaluó eso. La fiscalía se percató que en el protocolo de necropsia habían diferentes lesiones y dijo, ah, caramba, esto me sirve. Esto pasó también, y fue al contrario, obviamente. Esto pasó también en un caso que tuve hace varios años atrás. Miren, la fiscalía plantea, es un caso de violación sexual. La fiscalía presenta como medio probatorio el reconocimiento médico legal practicado a la víctima. ¿Ok? El reconocimiento médico legal practicado a la víctima. Entonces yo cuando reviso el reconocimiento médico legal, me parece interesante. ¿Y por qué me parece interesante? Por una sencilla razón. Porque desde mi punto de vista, ese reconocimiento más bien demostraba que no había delito de violación sexual. Vamos a ver los hechos para que ustedes, digamos, me entiendan. Los hechos es de, bueno, una chica de 16 años llega a Lima proveniente de provincia, ¿ya? De Chiclayo, una ciudad de provincia de Chiclayo. Llega de Chiclayo, sus padres la mandan a Lima para que esté con su tío y su tío acá le dé facilidades para que pueda estudiar. Ella llega
Ella dice en su declaración de que su tío la lleva no a su casa, sino la lleva a un hotel donde se va a quedar, se va a hospedar. Y en el hotel la accede carnalmente, la viola, en contra, obviamente, de su voluntad. Ella, miren ustedes, luego de haber sido violada, a los 3 días va y presenta su denuncia. Va a la comisaría, presenta su denuncia, dice que ha sido violada, pasa inmediatamente por médico legista y el médico legista determina que tiene lesiones antiguas. O sea, sí, efectivamente tiene lesiones, ha tenido actividad sexual, la chica tenía a su enamorado, ella misma lo ha reconocido, pero señala que este reconocimiento legal indica que tiene lesiones antiguas. De acuerdo al protocolo de medicina legal, que ustedes lo pueden encontrar en la página web del Ministerio Público, señala que lesiones antiguas son de 12 días a más. 12 días a más. Entonces, podría existir, este reconocimiento médico legal no sería muy contradictorio a la declaración de la víctima, supuesta víctima. Ella dice, hace 3 días fui violada por mi tío, pero el reconocimiento médico legal señala que hace más de 12 días que ha tenido actividad sexual. Entonces, ese reconocimiento médico legal no pondría en cuestionamiento la declaración de la supuesta víctima. Claro que sí. Ella dice hace 3 días, pero el reconocimiento médico legal no reconoce eso, no señala que son lesiones, digamos, eh, lesiones que son recientes, sino señala que las lesiones son antiguas, tienen más de 12 días. Por eso mismo consideré conveniente una convención probatoria. La fiscalía dijo, no, con este reconocimiento médico legal demuestro que hay violación sexual, porque señala que efectivamente hay lesiones en la víctima, pero la fiscalía no se percató que las lesiones eran antiguas y no lesiones recientes. Eso convenía más bien a mi teoría del caso. Por eso, particularmente yo planteé, miren ustedes, una convención probatoria para que ya no se le solicite al que ha realizado esa pericia, ¿no? Ese reconocimiento. ¿Ya para qué? Si estoy aceptando que efectivamente es prueba. Claro, obviamente ya en etapa de juzgamiento yo le voy a dar un valor, ¿no? El valor que ya les he indicado. Entonces, miren ustedes, en la litigación, en etapa intermedia, también tiene mucho que ver el tema de las convenciones probatorias. Es muy importante el tema de las convenciones probatorias. Hay que tomar en cuenta, pero hay que conocer la prueba realizada por la Fiscalía para efectuar una convención probatoria, efectivamente, y ver cuándo nos conviene una convención probatoria. ¿Ya para qué vas a citar al autor de ese reconocimiento médico legal? Si este reconocimiento ya te puede servir ya como medio probatorio. Señor juez, en etapa de juzgamiento, señor juez, la agraviada señala que hace 3 días fue violada, pero obviamente el reconocimiento médico legal lo contradice su versión. Es imposible que hace 3 días haya sido violada antes de la denuncia y del reconocimiento médico legal, porque el propio reconocimiento médico legal señala que ya ha tenido actividad sexual, pero de 12 días a más. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso también es una oportunidad de oro para el litigante, ¿no? Considerar efectivamente las convenciones probatorias. Séptima característica de la etapa intermedia. Concluida la audiencia, el juez de investigación preparatoria tiene dos posibilidades. O emite un auto de enjuiciamiento y pasamos a la tercera etapa del proceso, que es la más importante, que es la etapa de juzgamiento. Dicho sea de paso, el auto de enjuiciamiento no es recurrible, no se puede presentar recurso impugnatorio contra el auto de enjuiciamiento. Y la segunda decisión que puede tomar el juez es sobreseer, que ese sí puede ser materia de apelación. El auto de sobreseimiento sí es materia de apelación, ¿no? De impugnación. Vamos a hablar ahora, vamos a dividirnos entre dos audiencias que normalmente se realizan en etapa intermedia. La audiencia de control de sobreseimiento y luego vamos a hablar de la audiencia de control de acusación. ¿Ok? Primero, vamos a hablar de la audiencia de control de sobreseimiento. En primer lugar, ¿qué es el sobreseimiento? El sobreseimiento es una resolución emitida por el juez por la que suspende el proceso penal por insuficiencia probatoria o al no haberse comprobado el supuesto delito. ¿Ok? Determina el levantamiento de todas las restricciones existentes para la persona que es
imputada. Es emitido a través de un auto que produce la suspensión, como hemos indicado, indefinida del procedimiento, o mejor dicho, pone fin al proceso. Pone fin al proceso judicial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se tramita el sobreseimiento? Primero que el fiscal, al momento de determinar o de decidir, luego de culminada la investigación preparatoria, decide el juez emitir un sobreseimiento o requerir un sobreseimiento al juez. Entonces, el fiscal va a remitir ese requerimiento de sobreseimiento con todos sus recaudos, ¿no? Y el juez correrá traslado a las partes procesales por el término de 10 días, que son 10 días hábiles, como ustedes saben. Y las partes procesales van a poder presentar una oposición a esa solicitud de sobreseimiento. Claro, ¿quién podría presentar una oposición? El único que podría oponerse al pedido de sobreseimiento tendría que ser el actor civil. El actor civil, ¿cierto? ¿Ok? Bien, la oposición será fundamentada, si no podría ser considerada inadmisible. Y se podrá solicitar la realización de algún acto de investigación adicional, si es que se solicita, señalando evidentemente su objeto. Es algo tremendamente extraño, es algo raro, no es algo común, pero sí, el juez de etapa intermedia, el juez de investigación preparatoria en etapa intermedia puede actuar, miren, actos de investigación adicionales, pero tiene que estar fundamentado, tiene que haber fundamentos bastante duros para que el juez pueda admitirlo, porque es bastante extraño de que eso ocurra. ¿Ok? Vencido el plazo de 10 días para el traslado, el juez citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales a la audiencia preliminar para debatir los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. Esta audiencia tiene carácter inaplazable. Eso significa que si el abogado defensor no participa, no interviene, pues ¿qué va a ocurrir? Sencillamente, si no asiste, va a ser reemplazado por un abogado de oficio. El juez puede designar un abogado de oficio para que continúe esta audiencia. ¿Ok? Muy bien. En el requerimiento de sobreseimiento y la audiencia que resuelve lo pertinente, señala la ley que no puede transcurrir más de 30 días. En casos complejos y de criminalidad organizada, no podrá exceder de 60 días bajo responsabilidad. Eso es lo que señala la ley. En esta audiencia de control de sobreseimiento, el juez de investigación preparatoria puede disponer, puede ordenar o puede tomar 3 decisiones. Puede pronunciarse en 3 sentidos. ¿Cuáles? Primero, que el juez puede emitir un auto de sobreseimiento. El juez dice, caramba, sí, efectivamente, el sobreseimiento solicitado por el fiscal es correcto, me parece bien. En el debate he visto de que no hay materia, no hay motivo para que este proceso pase a etapa de juzgamiento. Y puede emitir, miren ustedes, un auto de sobreseimiento. Primera decisión, entonces, el juez puede emitir un auto de sobreseimiento que ya les indiqué que está sujeta, puede presentarse un recurso impugnatorio para ese auto de sobreseimiento, que va a ser resuelto en segunda instancia por una sala penal de apelaciones, ¿no? Segunda decisión que puede tomar el juez de investigación preparatoria. Puede disponer la elevación de los actuados al fiscal superior. Miren, ojo, ¿qué pasa? En el debate el juez dice, no, este sobreseimiento pedido por el fiscal no es correcto. Desde mi punto de vista tendría que ir a juzgamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Emite una resolución señalando cuáles son los fundamentos y eleva a la Fiscalía Superior para que la Fiscalía Superior decida, ojo, si es que se acusa o si es que se continúa con el sobreseimiento. Miren ustedes, el Código Procesal Penal le da esa atribución al juez. Ahora, muchos seguramente se están preguntando, pero doctor, ¿eso afectaría el principio acusatorio? No se supone que en el principio acusatorio se prohíbe al juez de realizar actuaciones como si fuese fiscal. Sí, efectivamente, pero digamos que no se afectaría el principio acusatorio porque recuerden que el juez de etapa intermedia no es el que va a juzgar, no es el que va a emitir la sentencia definitiva o final.
¿Ok? Entonces, digamos, de alguna manera se sustenta. Claro, hay muchísimos cuestionamientos de esa posibilidad del juez. Suponen que si el fiscal no quiere acusar, el fiscal está pidiendo sobreseimiento, no habría ningún tipo de problema porque el fiscal es el titular de acción penal. Pero digamos que el legislador ha creído conveniente que el juez, darle esta atribución al juez por desconfianza del fiscal. O sea, digamos, no, para que se le controle también al fiscal en su actuación. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si el fiscal de manera abusiva solicita un sobreseimiento? Entonces ahí está el juez para controlar esa actuación del fiscal. Creo que esa es la finalidad, la desconfianza que se tiene al fiscal. Entonces el juez puede elevarlo al fiscal superior, el fiscal superior evaluará si está bien el sobreseimiento o si tiene que ver acusación. Si el fiscal superior dice, no, está bien el sobreseimiento, no le va a quedar otra alternativa al juez de investigación preparatoria que sobreseer, emitir su auto sobreseimiento. ¿Ok? Y si es que el fiscal superior considera de que tiene que haber acusación y el sobreseimiento está mal, pues va a tener que remitir lo actuado a un fiscal, a otro fiscal diferente para que emita la acusación. Miren ustedes, prácticamente obligándolo a acusar, ¿no? Así está, así funciona, y luego se haría un control de acusación, obviamente. Tercer pronunciamiento que puede efectuar el juez de investigación preparatoria: disponer la realización de una investigación suplementaria. Claro que eso, como les he indicado, no es tan común. Es bastante extraño. Solamente para momentos expresamente o tremendamente sustentados se podría dar esto. Solamente para casos en los que haya verdadero fundamento se puede dar una investigación suplementaria, cuando sea necesaria una investigación suplementaria. Pero miren ustedes, el Código Penal permite eso. El juez de investigación preparatoria permita, ordene la realización de una investigación suplementaria. Ojo. Raro, pero sí. Yo hasta el momento he tenido un caso en donde se ha dado esto, donde el juez ha dicho, no, acá se tiene que realizar mayores actos de investigación. ¿Okay? Así que sí se puede dar. El Código Procesal Penal lo admite, lo permite. Claro, es bastante raro que eso ocurra. Y ojo, recuerden que esta investigación suplementaria tiene que ser a pedido de parte. Ojo, a pedido de parte. Vamos ahora a hablar de la audiencia de control de acusación, ¿cierto? La acusación fiscal, ¿qué es la acusación fiscal? Es un acto procesal mediante el cual se interpone la pretensión procesal penal o la pretensión punitiva del fiscal. El fiscal lo que está haciendo es señalando al juez que los hechos constituyen delito y cuánto de merecedor de pena sería la persona acusada. Es una petición fundada, dirigida al juez, para que imponga una pena y una reparación civil a una persona por un hecho delictivo. Es necesario considerar que sin acusación no hay juicio. Sin acusación no hay juicio. ¿Ok? Presentados los escritos, los requerimientos de los sujetos procesales o vencido el plazo, el juez de investigación preparatoria señalará día y hora para la realización de una audiencia penal, ¿no? La audiencia de control de acusación. La audiencia cumple fines de control de acusación y saneamiento procesal. Para la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia del fiscal, del abogado defensor del imputado. Como le vuelvo a repetir, no es necesaria la presencia del imputado o acusado. No es necesaria la presencia del acusado. Finalizada la audiencia de control de acusación, el juez resolverá todas las cuestiones que han sido planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora, complejo de los asuntos, difiera su resolución por 48 horas improrrogables, culminada obviamente la audiencia de control de acusación. ¿Ok? En ese caso, la decisión va a ser notificada a las partes procesales. ¿Ok? Entonces, en el control de acusación, en primer lugar, es muy importante señalar que el control de acusación permite tres formas de control: un control formal, un control material o sustancial y un control probatorio. ¿Ok? Hay que indicar que en el control formal se tiene que verificar cuál es el contenido de la acusación. ¿Cuál es su contenido? ¿Ok? Y entonces, para saber cuál es su contenido es necesario conocer el artículo 400, o mejor dicho, el artículo 349, inciso 1 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el contenido que tiene que tener la acusación?
Primero, los datos de identificación de la persona acusada. Los hechos que son materia de investigación. ¿Cuáles son los elementos de convicción? ¿Cuáles son los grados de responsabilidad? Ojo con esto. ¿Cuáles son las circunstancias modificatorias? ¿Cuál es la tipificación? ¿Cuál es el delito específicamente señalado en el Código Penal? Y puede existir también, como ustedes saben, una acusación alternativa o accesoria. También el pedido de pena y reparación civil, los medios de prueba que ofrece la Fiscalía y cuáles son las medidas de coerción también que van a subsistir. Eso es lo que tiene que la acusación cumplir. Si existe alguna deficiencia en alguno de estos puntos, se puede presentar un control formal, señalar, señor juez, ahí hay una falta de cuidado en la fiscalía, hay, digamos, una deficiencia en la acusación basada en tal punto. ¿Ok? Muy bien. Luego del control formal, que lo podemos encontrar nosotros en el artículo 352, inciso 2 del Código Penal, está el control material, ¿no? O control sustancial. Bueno, cuando hablamos de control sustancial es cuando alguna parte procesal ha presentado algún pedido de sobreseimiento, algún medio técnico de defensa. O sea, en otras palabras, cuando el juez de investigación preparatoria va a pronunciarse prácticamente sobre el fondo del asunto, lo obligue a pronunciarse sobre si hay responsabilidad penal o no, si es que existe la posibilidad de sobreseer la causa o no. En eso consiste el control material o sustancial. ¿Ok? En esta etapa, como ya sabemos, se puede, en este caso, deducir medios de defensa, se puede instar algún criterio de oportunidad, un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio, por ejemplo. Se puede ofrecer y admitir medios de prueba por parte de la defensa técnica del acusado. Puede haber objeciones a la reparación civil, por ejemplo, también. Y se pueden realizar convenciones o estipulaciones comprobatorias que ya les he dicho ya la importancia que tienen también, ¿no? Dentro del proceso. ¿Ok? Muy bien. Luego viene un control probatorio. Y aquí es importantísimo señalar que hay que verificar en esta etapa qué se va a probar y cómo se va a probar. ¿Ok? Entonces, aquí se pueden presentar los medios de prueba que van a tener que ser actuados en la etapa de juzgamiento. Recuerden que para presentar medios probatorios hay que demostrar la utilidad, la pertinencia y la conducencia de esa prueba. ¿Ok? La utilidad, la conducencia y la pertinencia de esa prueba. Es importantísimo, es trascendental. Y bueno, también se puede generar un cuestionamiento a la prueba actuada también o la prueba presentada por la fiscalía se puede cuestionar también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren ustedes, esos tres controles se realizan en etapa de control, valga la redundancia, y control de acusación. Control formal, control material y control probatorio. ¿No? Formal, relacionado al contenido de la acusación. Control material o sustancial, referido a alguna causa que pueda permitir el sobreseimiento del proceso. Y por último, el control probatorio que va a permitir admitir por parte del juez los medios probatorios a ser actuados en juicio. El juez va a tener que evaluar cuáles son los medios probatorios que van a ser aceptados y van a ser, obviamente, actuados, ¿no? Entonces, en eso consiste efectivamente el control de acusación. Luego de culminado este control de acusación, el juez puede, en primer lugar, sobreseer la causa. Miren ustedes, puede el juez emitir un auto de sobreseimiento por más acusación que haya presentado la fiscalía. Pero claro, esto es bastante raro, bastante extraño que pase. Normalmente cuando hay una acusación de parte de la fiscalía, lo normal es que, lo natural es que el juez lleve auto o emita un auto de enjuiciamiento en etapa intermedia. Pero bueno, tiene esa posibilidad el juez. Si el juez ve que la acusación es inconsistente, si existe alguna causa que puede permitir el sobreseimiento del proceso, lo puede sobreseer, sin ningún tipo de inconveniente. Claro que ese sobreseimiento, ese autosobreseimiento está sujeto a un recurso impugnatorio. La parte que se crea agraviada puede, agraviada con el auto de sobreseimiento, puede presentar un recurso de apelación, que va a ser resuelto en segunda instancia por una sala penal de apelaciones. ¿Okay? Entonces, miren ustedes
Eso es importante, ¿no? Entonces, puede también el juez emitir un autoenjuiciamiento. Decir, bueno, sí, perfecto, creo que la acusación es, he escuchado el debate, la acusación de la fiscalía está correcta, ya está limpia, está saneada, auto de enjuiciamiento, ¿no? Y emite un auto de enjuiciamiento que no es recurrible. No se puede presentar recurso impugnatorio contra ese auto de enjuiciamiento. Este es el primer paso para la etapa de juzgamiento, como ustedes saben, porque el auto de enjuiciamiento luego va a ser remitido al juez de juzgamiento, que puede ser un juez unipersonal o un juzgado colegiado, dependiendo del extremo mínimo del delito acusado. Si es menor de 6 años, el juez será un juez unipersonal, 6 años o menos. Y si es mayor a 6 años, será un juzgado colegiado conformado por 3 jueces. El juez unipersonal, un solo juez, juzgado colegiado, 3 jueces. ¿Ok? Muy bien. Claro, estamos hablando que los casos más graves son vistos en juzgamiento por 3 jueces, ¿no? ¿Cuáles son los presupuestos especiales de la acusación fiscal? Tres esenciales. Uno, necesidad de que el fiscal considere probado el delito y la responsabilidad del imputado. Para aquella acusación, la fiscalía tiene que prácticamente eh, considerar que el delito ha sido probado, que ha sido demostrado, más allá de toda duda razonable. Que existan fundamentos razonables que justifiquen la realización del juicio oral. Segundo presupuesto, una exposición razonada o fundamentada de las conclusiones que expone. El fiscal tiene que poner relevancia particular en los actos de investigación, ¿no? Que son los que han generado el convencimiento fiscal. Y ese convencimiento fiscal, pues, a futuro en el juzgamiento, logre de repente el convencimiento del juez o de los jueces de juzgamiento. Tercer presupuesto especial, exigencia del acto procesal sea escrito, ¿no? La acusación fiscal tiene que ser escrita, ¿ok? Siempre, pero son oralizados, ojo, son sustentados oralmente, como ya ustedes saben. Primero se presenta por escrito, se notifica a las partes procesales y en la audiencia de control de acusación, pues el fiscal va a tener que sustentarlo de manera oral. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante. Ahora, les dije que para que se realice un control de acusación o un control de sobreseimiento, siempre el juez de investigación preparatoria tiene que notificar, poner en conocimiento de todas las partes procesales de la acusación o el pedido de sobreseimiento y se le otorgue 10 días hábiles a todas las partes procesales para que puedan presentar lo conveniente. ¿Qué es lo que dice nuestro Código Procesal Penal que se puede presentar en esos 10 días hábiles? Miren ustedes. En primer lugar, en esos 10 días hábiles, por escrito, se puede presentar un control sustancial o formal también de la acusación. Se puede observar la acusación del fiscal por algún defecto formal, requiriendo su corrección o señalando de repente alguna situación, circunstancia señalada en la norma para que el caso sea sobreseído. Segundo, se pueden deducir excepciones u otros medios de defensa. ¿Ok? Cuando no hayan sido planteados con anterioridad, ojo, o se funden en hechos nuevos, se podrían plantear medios técnicos de defensa. También se puede solicitar la expedición de una sentencia absolutoria anticipada también. Ojo que esto es interesantísimo. Se puede señalar al juez, señor juez, usted puede emitir una sentencia anticipada absolutoria. No hay elementos de convicción en este caso. No hay elementos que puedan permitir ir a una etapa de juzgamiento. El hecho no es delictivo, no está demostrado fehacientemente o no hay elementos. Claro, en esos casos de no demostración fehaciente va a haber un problema. Los jueces van a decir, el juez de investigación preparatoria va a señalar, ah, no, pero acá no hay actuación probatoria. La actuación probatoria se realiza en etapa de juzgamiento, entonces ahí hay una deficiencia. Entonces, ese fundamento no podría ser un fundamento, digamos, que se pueda utilizar para exigir una sentencia absolutoria anticipada. ¿Ok? Tercero, solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de alguna prueba anticipada de repente, cuestionar efectivamente esa prueba anticipada. Revocatoria de repente, pedir una revocatoria de una medida de coerción, por ejemplo. Si mi patrocinado está con prisión preventiva, yo lo puedo solicitar efectivamente que se revoque la misma. Puede ser, también se puede instar a ello. Cuarto, pedir el sobreseimiento.
solicitar el sobreseimiento, o sea, exigir que el juez de fondo resuelva de fondo, ¿no? Señalando que alguna circunstancia indicada por el Código Procesal Penal en el que tendría que darse un sobreseimiento del proceso. Otra, instar una aplicación de un criterio de oportunidad, ¿no? La aplicación de un principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio, por ejemplo. Se puede dar también. Se puede también ofrecer pruebas para el juicio, que es importantísimo. Les he dicho qué importante que es eso. Las partes procesales también pueden presentar medios probatorios a ser acabados en juicio. Se puede objetar la reparación civil o si de repente la parte del actor civil podría solicitar también el incremento o la extensión de la reparación civil, en el caso del agraviado. Luego también se pueden plantear oposiciones contra testigos y peritos. ¿Bien? Cuestionar de repente algún perito, algún testigo que la fiscalía haya considerado para que su declaración sea tomada en juicio. Y también cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. También se puede también, miren ustedes, presentar, ¿no? Se puede también presentar. Entonces, como les digo, eh, esas son digamos, las medidas que se podrían digamos, los solicitudes o requerimientos, observaciones que podría presentar cualquiera de las partes procesales al juez una vez que ha sido notificado por el término de 10 días, ¿no? Para que pueda presentar cualquier tipo de observación, haya sido notificado con la acusación y con todos los recaudos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las decisiones que se pueden tomar, se pueden adoptar en la audiencia preliminar? Miren, si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el juez de investigación preparatoria dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por 5 días para que la Fiscalía corrija ese defecto. Luego de lo cual reanudará, ¿no? Reanudará la audiencia preliminar. ¿Ok? Miren ustedes, ¿ah? Entonces, si hay un defecto de la acusación, el fiscal puede devolver la acusación y los recaudos a la Fiscalía para que la Fiscalía corrija y suspende por 5 días la realización de la audiencia. ¿Ok? En los demás casos, el fiscal en la misma audiencia podrá hacer las modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que correspondan, con intervención de los concurrentes. Si no hay observaciones, se tendrá por modificado, aclarado o saneado el requerimiento acusatorio en los términos precisados por el fiscal. En caso contrario, resolverá el juez mediante una resolución inapelable. Entonces, tiene esas dos posibilidades el juez. Si es que el defecto es un defecto grave, el juez puede devolverlo a la fiscalía para que la fiscalía lo corrija. En todo caso, si el defecto puede ser solucionado en el acto, podría en la propia audiencia el fiscal corregirlo oralmente. Y si, miren ustedes, ya no hay observaciones, se tendrá por modificado, aclarado o saneado el requerimiento acusatorio en los términos precisados por el fiscal. En caso contrario, el juez resolverá mediante una resolución inapelable. ¿Qué significa esto? El juez podría, al momento, señalar pues, que no se ha corregido, remitir nuevamente a la fiscalía tal vez la acusación para que exista una nueva corrección, etc. ¿Ok? De estimarse cualquier excepción o medio de defensa, el juez expedirá en la misma audiencia la resolución que corresponde. Contra la resolución que se dicte procede un recurso de apelación. La impugnación no impide la continuación del proceso. Y efectivamente, se puede presentar, miren ustedes, un recurso de apelación ante la resolución expedida por el juez de investigación preparatoria, por ejemplo, que declara fundada un medio técnico de defensa o un pedido de sobreseimiento, por ejemplo, o una sentencia absolutoria adelantada, ¿no? Una sentencia anticipada, ¿no?
podría también ser materia de recurso impugnatorio de apelación, ¿no? La parte procesal que considere que está siendo afectada, vulnerada con esta resolución, puede presentar un recurso impugnatorio. ¿Okay? ¿Podrá dictarse sobreseimiento de oficio? Miren ustedes, ¿cuándo existe un sobreseimiento de oficio? Cuando el juez considere, si es que nadie lo presenta un pedido de sobreseimiento, el juez considere que tiene que ser sobreseída la causa porque no hay mayores elementos que generen que el proceso pueda llegar a una etapa de juzgamiento. El juez de oficio lo puede hacer. O también a pedido de parte, ¿no? Ya hemos indicado que puede ser a pedido de parte también, a pedido de la defensa técnica, por ejemplo, de la parte acusada, puede presentar dentro de esos 10 días que le otorga la ley y el Código Procesal Penal, puede presentar efectivamente un pedido de sobreseimiento, un medio técnico de defensa, como hemos indicado. Siempre que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. ¿Ok? En este caso, son elementos nuevos que pueden ser incorporados en juicio, el juez podría emitir el auto de sobreseimiento, ¿no? La resolución desestimatoria no es impugnable. La admisión de los medios de prueba ofrecidos requiere, uno, que la petición contenga la especificación probable del aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso, y segundo, que el acto probatorio propuesto sea pertinente, útil y conducente, como hemos indicado anteriormente. La decisión que se dicte por parte del juez de investigación preparatoria no es recurrible. Y por último, la resolución sobre las convenciones probatorias tampoco es recurrible. Si es que las partes llegan de acuerdo respecto a determinado medio probatorio para que no sea actuado, sino que ya sea considerado simplemente como prueba, ¿ok? Entonces, esta resolución no es impugnable. En el auto de enjuiciamiento se indicarán los hechos específicos que se dieren por acreditados o los medios de prueba necesarios para considerarlos probados. Efectivamente, en el auto de enjuiciamiento se señala cada uno de los elementos de prueba que van, como los medios de prueba, mejor dicho, que van a ser actuados en etapa de juzgamiento. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, es importante también señalar algo que me ocurrió hace un tiempito atrás, un caso también interesante, para que ustedes se den cuenta la importancia que tiene la etapa intermedia. Hace unos años atrás, mi patrocinado fue acusado por el delito de violencia contra la mujer, agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar, ¿no? La llamada lesiones levísimas, ¿se acuerdan? ¿Cierto? 122b del Código Penal, ¿no? El artículo 122 del Código Penal. Miren ustedes, ¿ah? Pero ¿cómo ocurre esto? Ocurre lo siguiente. Una señora va a denunciar el hecho ante una comisaría de la mujer, ¿ok? Va a denunciar y dice, bueno, me siento afectada porque tal persona, que es una persona que yo conozco, me ha afectado psicológicamente, me ha perturbado psicológicamente, me ha dicho un montón de cosas, me ha afectado. ¿Ok? Pasemos entonces a examen o evaluación psicológica. Como ustedes bien saben, en el Centro de Emergencia Mujer pues tienen psicólogos, trabajadores sociales, abogados, ustedes saben, que son los que inmediatamente dan un apoyo a aquella mujer que se siente vulnerada o afectada, ¿cierto? Y eso es lo que ocurrió en el caso de ella. Ella va a denunciar y la mandan directamente ante un psicólogo para que le realice una evaluación psicológica. Y efectivamente la psicóloga que le realiza una evaluación psicológica que duró un aproximado de 40 minutos, y en la evaluación psicológica la psicóloga señala en sus conclusiones tremendamente determinantes. Indica que había una grave afectación, grave vulneración, que la señora, incluso el escuchar el propio nombre de su agresor es suficiente para hacerla sentir mal, terrible. Cualquiera que lee esa evaluación psicológica dice, caramba, acá está tremendamente afectada psicológicamente esta mujer. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que la fiscalía, cuando llega a sus manos la evaluación psicológica, tal vez la fiscalía dice, caramba, vamos a realizar un protocolo de pericia psicológica para fortalecer esta evaluación psicológica. Dentro de la teoría del caso, la fiscalía dice, caramba, hay que fortalecer. Entonces ordena la realización de un protocolo de pericia psicológica para la
la supuesta agraviada. La supuesta agraviada es evaluada en diferentes fechas, 3 fechas, y la psicóloga forense señala que no hay ningún tipo de afectación. Miren ustedes, no hay ningún tipo de afectación psicológica. Entonces, hay una contradicción entre una pericia, un protocolo de pericia psicológica realizada por el Instituto de Medicina Legal y una evaluación psicológica realizada por un centro de emergencia mujer. Esta evaluación psicológica realizada por el Centro de Emergencia Mujer señalaba que la víctima o la supuesta víctima estaba profundamente afectada, terriblemente afectada. Mientras que el protocolo de pericia psicológica señalaba de que no había afectación. Una contradicción tremendamente grande, ¿no cree? Tremendo. Pero fíjense qué hace la fiscalía. La fiscalía dice, ah, caramba, no me conviene esta pericia, este protocolo de pericia psicológica, no me conviene. Entonces, ¿qué hago? No lo presento en mi acusación. La fiscalía acusa y no presenta como medio de prueba a ser actuado en juicio, ojo, no presenta ese protocolo de pericia psicológica. ¿Por qué? Porque no le conviene. Dice, no, esto va a destruir mi teoría del caso. Si yo estoy diciendo más bien que es afectada, la agraviada está afectada. Entonces presenta solamente como medio probatorio a ser actuado en juicio. Lo único que presenta es la evaluación psicológica realizada por el Centro de Emergencia Mujer. ¿Qué les parece? Muchos de ustedes me van a decir, doctor, eso está mal, ¿no? Porque la fiscalía, si bien es cierto, no es un órgano imparcial, al momento de realizar su actuación tiene que realizarlo con objetividad, tiene que ser objetivo. Y en este caso no se ve que haya habido objetividad. Efectivamente, no hubo objetividad. Igual que el primer caso que les conté, ¿no? El caso del delito de robo agravado, donde supuestamente a la víctima la habrían pateado en el suelo, la habrían agredido, y en el reconocimiento médico legal no habría ningún tipo de lesión. Tampoco ahí la fiscalía actuó afectando el principio de objetividad, que es obligatorio que cumplan cabalmente con este principio. Fiscalía. Bueno, en este caso ocurrió eso. Presentó su acusación, fue notificado a todos, pero la fiscalía presentó como medio probatorio a ser actuado en juicio la evaluación psicológica practicada o realizada en el Centro de Emergencia Mujer y no señaló por ningún lado la pericia o protocolo de pericia psicológica practicada por el Instituto de Medicina Legal. ¿Ok? No lo presentó. Entonces, ¿cuál era la función del abogado en ese momento? A mí me tocó participar en ese control de acusación y yo ya lo había planteado como medio probatorio en mi escrito ya de observaciones a la acusación. Había presentado como medio probatorio, uno de los medios probatorios a ser actuados en juzgamiento, el protocolo de pericia psicológica practicada a la supuesta víctima que señalaba que no había ningún tipo de afectación. ¿Ok? Miren, ¿no? Y la jueza obviamente lo aceptó. Demostramos su utilidad, su conducencia y su pertinencia. Y efectivamente, en juzgamiento, obviamente, iban a haber dos pruebas contradictorias. Una presentada por la fiscalía y otra presentada por la defensa técnica. Allí iba a tener que los jueces valorar cuál es la que tiene mayor importancia, cuál es la que tiene mayor trascendencia. Una evaluación realizada por un especialista del Centro de Emergencia Mujer, que es prácticamente contratado por el Ministerio de la Mujer, o un protocolo de pericia psicológica realizada por un perito psicológico forense que trabaja en el Instituto de Medicina Legal, que le pertenece o forma parte, mejor dicho, al Ministerio Público. ¿Cuál de los dos tendría mayor valor? Se tendría que verificar ante una evaluación psicológica que duró 40 minutos a un protocolo de pericia psicológica que demoró 3 días. O sea, se realizó en 3 días diferentes. Esas cositas iban a ser. Ahora, claro, a favor de la fiscalía iba a señalar, no, pero la que fue la primera que fue realizada con poco tiempo después de los hechos fue la evaluación psicológica del Centro de Emergencia Mujer. Seguramente eso iba a señalar la fiscalía, o va a señalar o va a indicar la fiscalía.
Hay que valorar todas las circunstancias, no solamente una. Todas las circunstancias. ¿Ok? ¿Ok? Pero esa afectación psicológica condice luego con un examen que no fue realizado en muchos días posteriores, sino en algunos días posteriores, el que indica que no hay ningún tipo de afectación psicológica, o sea, una afectación que de acuerdo a la evaluación psicológica, una evaluación que generaba una profunda perturbación y a los días, digamos, ya no hay ningún tipo de afectación, podría ocurrir eso. Todo eso estaría en el ámbito del debate, en juzgamiento, y sería debatible. ¿No? La fiscalía va a señalar sus puntos, pero permite que la defensa también cuestione. Ah, no, tú quieres utilizar. ¿Por qué la fiscalía utiliza, por ejemplo, una evaluación de centro de emergencia mujer? ¿Por qué no está actuando un protocolo de experiencia psicológica realizada por un especialista que trabaja obviamente también para el Ministerio Público? Allí va a depender también de cuál es la especialidad que tenga cada uno. Allí va a depender también cuál es el tiempo de experiencia que tenga cada uno. Miren ustedes, pero ya se genera un debate. Si el abogado no presenta, no plantea esa prueba en el juzgamiento, en la etapa de control de acusación, si yo no lo planteaba como medio de prueba a ser actuado en juicio, solamente lo único que iba a ser actuado sería esa evaluación psicológica del Centro de Emergencia Mujer. Los jueces, o mejor dicho, la juez unipersonal en el juzgamiento nunca iba a tomar conocimiento de la existencia de ese protocolo de experiencia psicológica que señala que no hay ningún tipo de afectación de la supuesta víctima. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importantísimo la etapa intermedia. Por eso no podemos nosotros pensar de que la etapa intermedia es solamente, no, es un rito nada más. Igual vamos a ir a etapa de juzgamiento. Siempre se puede explotar, siempre se puede aprovechar algo en etapa intermedia, siempre se puede sacar algo en etapa intermedia. Pues hay que entender eso, es una etapa muy importante en donde, producto de la litigación, podemos lograr, miren ustedes, cosas importantes que luego en etapa de juzgamiento nos van a servir muchísimo. Entonces, como les vuelvo a repetir, prohibido pensar que esta etapa procesal es una mera etapa, digamos, de cumplimiento, de rigurosidades señaladas por el código, ¿no? O simple formalidad. No. La etapa intermedia es una etapa muy importante para un posible juzgamiento. Mucho de lo que se puede actuar en etapa intermedia puede más adelante traer consecuencias en etapa de juzgamiento. He allí la importancia de esta segunda etapa del proceso. ¿Ok? Muy bien. Bien, siempre es bueno dejar algunos minutos para alguna pregunta tal vez que ustedes puedan tener. Hemos hablado de varios casos, fíjense ustedes, la finalidad de esta exposición, más que de explicar qué hemos hecho, ¿no? Explicar la etapa intermedia, la finalidad es que ustedes se den cuenta, ¿no? Qué importante es y cómo se puede litigar en etapa intermedia, digamos, buscando algunos elementos que nos puedan servir para la etapa de juzgamiento a futuro, ¿no? No sé si hay alguna pregunta que ustedes tengan, estoy con mucha disponibilidad de poder responderla, con muchísimo gusto se la respondería, así que si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela llegar, ¿ok? O sea, de repente a través del chat o a través, tal vez, de oralmente, ¿no? Levantan la manito y les doy el uso de la palabra para que puedan hacer su pregunta, ¿ok? Ya lo escucharon, estimados colegas. Pueden participar levantando la manito o escribiendo directamente por el chat o activando su micro. Quedan invitados. Vamos a esperar unos segundos, estimado doctor. Ajá, ahí veo una pregunta ahí. Marcial, ¿cómo estás, Marcial? Buenas tardes. ¿Cuántas veces puede ser devuelta? Dice, a ver, vamos a ver. ¿Cuántas veces puede ser devuelta una acusación por defectos de imputación? ¿No? Mira tú, Marcial, el Código Procesal Penal no nos señala esto. Han habido algunos casos que han sido ya extremos, Marcial, por ejemplo, en el caso
No sé si nos hemos enterado, por ejemplo, a través de los medios, en el caso, por ejemplo, de este, la, y la persona de Keiko Fujimori, ¿no? En ese caso ha sido, de acuerdo a lo que hemos visto en los medios de comunicación, Marcial, que ha sido hasta 12 veces devuelto, ¿no? Bueno, la devolución puede ser en diferentes oportunidades. ¿Cuál es el tema? No se señala cuántos específicamente, puede ser las oportunidades que crea conveniente el juez, Marcial. Recuerda que el juez es el que controla, prácticamente el juez es el que se encarga del control prácticamente en esta etapa. Ahora, lo que tiene que hacer el juez es verificar que toda esta imputación, estos defectos de imputación estén todos salvados, que no haya cuestionamientos. Entonces, cada corrección va a ser nuevamente materia de debate y las partes procesales van a poder cuestionar, si es que creen conveniente, van a poder cuestionar efectivamente la corrección realizada por la Fiscalía. Y el juez tiene que tomar la decisión si es que lo devuelve nuevamente o no. Entonces, no hay un marco. Va a depender efectivamente de cómo haya sido corregida esa acusación y en el debate qué tantos fundamentos hay en contra de esa corrección. Y si que se necesita una corrección más, y si la corrección también, ojo, Marciala, si la corrección es necesario devolver la acusación, porque ya el mismo Código Procesal Penal indica que la corrección podría realizarse también en la misma audiencia. ¿Okay? En la misma audiencia de control de acusación. Muchísimas gracias, Marcial, por tu pregunta. Brenda, ¿qué tal? Buenas tardes, Brenda. Brenda dice, en el caso el fiscal ya esté demorando demasiado con la investigación, ¿a quién y cómo presento el escrito solicitando control de plazo? Dado que no se conoce hasta el momento el nombre del juez ni el número de expediente dado recién está en investigación preparatoria. Ojo, Brenda, si es que ya estamos en investigación preparatoria formalizada, recuerda que la obligación del fiscal es, cuando existe una formalización de investigación preparatoria, envía efectivamente esa formalización a un juez de investigación preparatoria, que es el que va a tomar conocimiento, y allí inmediatamente ya se asigna un número de expediente. Así que, Brenda, si está en etapa de investigación preparatoria formalizada, pues ya hay un juez, de todas maneras, y un número de expediente, ¿no? De todas maneras. Ahora, cosa diferente es si está en diligencias preliminares o investigación preliminar. En investigación preliminar o diligencias preliminares, pues no habría en ese momento todavía ningún tipo de expediente porque no hay obligación del fiscal de poner en conocimiento al juez la existencia de una formalización, porque todavía no hay formalización. En ese momento lo que se puede hacer, a menos que exista, por ejemplo, algún pedido de, ¿cómo se llama?, medida coercitiva, ¿no, Brenda? En el caso de si en la etapa en la que se está realizando la investigación es una etapa, digamos, de investigación preliminar, el pedido se tiene que hacer al juez de investigación preparatoria competente del lugar en donde obviamente han ocurrido los hechos. Tendría que revisarse. Si son diferentes, se tendría que presentar en mesa de partes y la mesa de partes determinará quién es el juez que es el competente en ese caso en particular. Ahí se maneja lo que se llama la competencia por turno, tal vez, ¿no? Por turno, por turno. Habría que determinar cuáles son los jueces que le corresponde efectivamente conocer determinados casos en determinados momentos. ¿Ok, Brenda? Muy bien, muchísimas gracias por tu pregunta, Brenda. José, doctor, buenas tardes. ¿Qué hacer en caso pasó un mes y la Policía Nacional aún no ha remitido el oficio correspondiente con los actuados al Ministerio Público para la formación de la carpeta fiscal y asignación de fiscal? Es decir, mi persona ya quedó con el oficial encargado, pero hasta el momento nada. Bueno, solicitar a la Fiscalía que la Fiscalía efectivamente disponga eso, ¿no? Y bueno, señalar a la Fiscalía que, bueno, los plazos para la investigación preparatoria, o mejor dicho, los plazos de diligencias preliminares se están contabilizando, ¿no? Y esto puede acarrear efectivamente la posibilidad de un control de plazo a futuro, ¿no? Si es que policía, ya conversaste con el policía dijo que sí lo va a enviar y no lo envía, pues para eso está el fiscal, se le puede señalar al fiscal, señor fiscal, ya está, según lo que hemos tomado conocimiento, ya está listo el informe, ya están listos los recaudos, solicito que su dependencia recabe, ¿no?, de la policía correspondiente, toda vez que la policía no lo está remitiendo, pese a que ya está todo listo, todo hecho de acuerdo a mi conocimiento. Tendrías que presentar un escrito solicitando efectivamente eso a la
Fiscalía, indicándole también lo que le está indicado, ¿no? Que los plazos igual corren y eso va a generar un problema en el caso de los plazos de la diligencias preliminares, ¿no? ¿Ok? Que puede acarrear un pedido de control de plazo. Tal como hemos señalado en la pregunta anterior que me hizo Brenda, el control de plazo también se puede presentar en, para casos que están todavía en diligencias preliminares o investigación preliminar también. Recuerden que los plazos de la investigación preliminar o diligencias preliminares, de acuerdo a la jurisprudencia de nuestro país, son los mismos plazos que corresponde a la investigación preparatoria, ¿cierto? Así que esos plazos tienen que contabilizar. Bueno, de repente, José, no lo sé, puede ser, no lo sé, tienes que evaluar, José, si para ti es conveniente, ¿no? Apurar esto o no apurarlo, dependiendo obviamente del abogado de qué parte procesal seas, ¿no? Y tienes que evaluar si te conviene o no, porque podrías presentar un control de plazo en su oportunidad, ¿no? Para que no continúe ya las diligencias preliminares y la fiscalía se pronuncie, ¿no? Entonces eso podrías evaluarlo, tendrías que evaluarlo tú. ¿Ok? Bien, otra pregunta. José, muy bien, dice. Gracias, doctor. Una pregunta, ¿cómo se realiza la diligencia de declaración en cámara GESEL que debo tener en cuenta o hacer como abogado? Ah, ya, muy bien, muy buena pregunta, José. En cámara GESEL, todos sabemos, bueno, la diligencia en cámara GESEL, la persona evaluada se supone que está en una cámara y piensa que no hay nadie que lo está viendo, ¿cierto? Pero las personas, las partes procesales, sí la vemos y la escuchamos todo lo que dice. Esta persona en esta cámara está prácticamente con un psicólogo, con un especialista, que es la persona que le va a realizar determinado interrogatorio para verificar si se han cometido o no algún delito, sobre todo delitos relacionados con los delitos sexuales, ¿no? Y en agravio de menores, sobre todo. En esos casos se utiliza la cámara GES, ¿ok? Para no afectarla nuevamente. Entonces, este especialista en esta cámara, todas las partes procesales estamos viendo a través de una luna, pero la evaluada no nos puede ver, ella ve un espejo, ¿no? En otro ambiente, las personas que participan en la cámara G se le están viendo lo que está sucediendo, están viendo lo que está diciendo también la menor, cómo reacciona también la menor, está viendo eso. Y el psicólogo es el que, de alguna manera, realiza algunas preguntas y evalúa, pues, ¿no? Evalúa para verificar si se ha cometido el hecho o no. Luego de esto, existe la posibilidad de que las partes procesales puedan hacer alguna pregunta, pero como tú comprenderás, José, la pregunta no puede ser directamente a la menor, sino que la pregunta es por intermedio de la psicóloga. O sea, la pregunta se le hace al psicólogo o la psicóloga para que la psicóloga se lo haga a la menor. ¿Ok? Entonces, ese es el ámbito de intervención de cualquier persona que quiere participar en cámara GES. Va a escuchar, va a ver lo que dice la persona evaluada junto con el psicólogo es el que lo empieza a interrogar, las preguntas tienen que ser, también, ojo, pueden ser cuestionables las preguntas, ¿ah? Ojo, ¿ah? Puede haber cuestionamiento a las preguntas, ¿ah? Las preguntas tienen que ser, pues, para que la menor más bien se explaye y no pueden ser, obviamente, tendenciosas, no están prohibidas, evidentemente. Y una cuestión que es importante es que también las partes procesales pueden participar haciendo alguna pregunta por intermedio del psicólogo. ¿Ok? Se hace la pregunta por intermedio del psicólogo, el psicólogo se lo hace a la menor. Entonces, así funciona José la Cámara GESE. La participación del abogado es escuchar, ver y también poder preguntar, ¿no? Por intermedio, eso sí, de la psicóloga que está junto con la persona evaluada en esa cámara, GESEL, en esa cámara en el que la evaluada considera que no hay nadie quien la está escuchando, pero ya sabemos que todas las partes procesales pueden estar escuchando las que participan en esta diligencia. ¿Ok, José? Muchas gracias, José, por tu pregunta. Wilson, ¿cómo estás? Te escuchamos, Wilson. Adelante, Wilson. Has levantado Sí, la mano. sí, ¿Cómo buenas estás? tardes, doctor. ¿Qué tal? Qué gusto Bien. escuchar. Ya, Adelante. quiero hacer una pregunta, doctor. En cuanto a la acusación, acusación directa, en cuanto a la acusación directa, doctor, yo como abogado puedo, en acusación directa puedo presentar
control jurisdiccional de la acusación fiscal, o sea, que existe etapa intermedia cuando existe la acusación directa. Claro que sí, Wilson. La acusación directa, esto genera que se notifique esa acusación por el plazo de 10 días. Y en eso se puede presentar las observaciones como es indicado y luego el juez tiene que señalar una audiencia de control. O sea, a partir de la acusación directa se realiza la etapa intermedia. En acusación directa hay de todas maneras etapa intermedia, Wilson. Lo único que no hay en acusación directa es la etapa de investigación preparatoria formalizada. ¿Qué es lo que busca la acusación directa? Que de diligencias preliminares pasemos directamente a etapa intermedia, sin actuar una formalización o etapa de investigación preparatoria formalizada. O sea, de todas maneras, Wilson, cuando hay acusación directa, hay etapa intermedia, de todas maneras. Hay control de acusación, de todas maneras. Lo que sí no hay es una investigación preparatoria formalizada. ¿Ok? ¿Ok, Wilson? Muchas gracias por tu pregunta, Wilson. Ernesto, ¿cómo estás, Ernesto? Dice, doctor, disculpe, respecto a la pregunta anterior, ¿qué hacer si el psicólogo no desea hacerle la pregunta que requiero para ilustrar mejor el caso? Ojo con esto, ¿no? Tendría que afecta tu derecho de defensa, Ernesto. Claro, la pregunta no podría realizarle el psicólogo. Yo supongo que puede, al considerar el psicólogo que la pregunta podría ser atentatoria, vulneratoria, afectatoria, pero Ernesto podría reformularse la pregunta fácilmente. Pero el que controla, ojo, prácticamente la diligencia es el juez. ¿Por qué, Ernesto? Recordemos que el cámara Gesell es prueba anticipada. Por lo tanto, tiene que estar presente un juez. El juez es el que controla si la pregunta, Ernesto, es correcta o no, conveniente o no. No el psicólogo. ¿Ok? El juez, entonces, si el juez considera que tu pregunta de repente puede perturbar a la menor, puede decir, bueno, señor abogado, reformule su pregunta. Pero siempre en cámara Gesell tiene que estar presente, eso es importante, el juez, porque es considerada la cámara Gesell como prueba anticipada. ¿Y por qué tiene que estar presente efectivamente el juez? Para garantizar efectivamente que las partes hayan hecho uso de su ejercicio, su derecho de defensa y que todo cumpla prácticamente con lo señalado por la ley. Y una de esas rigurosidades radica en la posibilidad de que las partes puedan realizar preguntas. Ok, Ernesto, entonces el que te tiene que rechazar de repente la pregunta es el juez, no el psicólogo. Ahora, el psicólogo puede decir, señor juez, no puedo contestar esto porque esta pregunta podría ser... Se puede reformular, se puede reformular. Entonces hay que saber también cómo preguntar. Recuerden que estamos hablando de una persona que está siendo evaluada y es muy importante tampoco no quedar mal. Es muy importante. Entonces las preguntas tienen que ser muy, pero muy inteligentes. ¿Ok, Ernesto? Ok, muy bien. No sé si alguna pregunta más que tengan. ¿Alguna Sí, duda? doctor, de Adelante, cámara adelante. Gesell. Adelante, Wilson. En cuanto en cámara Gesell, por ejemplo, el hecho concreto no se ha determinado en cámara Gesell, pero después, a posterior, el fiscal solicita que se lleve de nuevo el examen de cámara Gesell. En este caso, revictimización, ¿hasta dónde podría determinar o es que ya no se puede llevar de nuevo cámara Gesell? Importante, Wilson. Sí. Uno de los cuestionamientos enormes que hace la Fiscalía cuando los abogados piden la declaración de las personas, ¿no? De las personas agraviadas, es justamente eso, la revictimización. El pasar nuevamente por cámara Gesell implica, Wilson, una revictimización. Y acuérdense que uno de los fundamentos principales por los que se utiliza la cámara Gesell es para que, digamos, poco tiempo o inmediatamente después de cometidos los hechos, la persona que ha sido agraviada por algún tipo de delito pueda señalar con lujo de detalles de repente qué es lo que ha ocurrido. Porque todos recordamos que al pasar el tiempo, pues tendemos a olvidar. La memoria es frágil. Entonces, basándonos en ese fundamento, imagínense, ¿no? Hacer una cámara Gesell primero y luego pedir otra cámara Gesell cuando todos sabemos, ojo, Wilson, todos sabemos que las personas pueden ser contaminadas. El hecho de ir a una dependencia ya podría contaminarte y podrías tú asumir cosas que antes no asumiste, anteriormente no asumiste. Eso sería tremendamente peligroso. Ahí lo recomendable es, Wilson, un poquito chequear lo que está señalando la psicología del testimonio, que es una rama de la psicología que se encarga justamente de la investigación
de los testigos y si los testigos pueden decir la verdad o mienten. O de repente se imaginan una verdad que no existe. Ha habido muchas investigaciones respecto a los menores. Y esta psicología del testimonio indica incluso qué preguntas se le pueden hacer a los menores. ¡Ojo! Ahora, yo les adelanto algo que es muy importante. El Instituto de Medicina Legal tiene un protocolo también relacionado a las cámaras GESEL. Y en ese protocolo que ustedes lo pueden encontrar en la página web del Ministerio Público, se señala también cómo es que se tiene que actuar, cómo tiene que actuar un psicólogo. Ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Si está actuando bien o mal, porque el propio psicólogo con sus preguntas puede inducir a la menor a decir algunas cosas. Entonces hay que tener mucho, hay que chequear ese protocolo y ver cuándo podría darse este tipo de situaciones para cuestionarlas. Y también estudiar un poquito la psicología del testimonio en menores para considerar cuándo es oportuno, efectivamente, cuándo es oportuno considerar de repente una declaración y cuándo no, sobre todo cuándo no. Cuando una persona puede ser contaminada. Con el paso del tiempo la persona puede ser contaminada también. Sus familiares diciéndole que ha sido víctima, por ejemplo, de algún tipo de situación, ya eso generaría una contaminación. Eso sería muy importante para cuestionar efectivamente, Wilson, la posibilidad de otra cámara GESEL, de otra cámara GESEL. ¿Ok? Eso sería, digamos, muy importante para cuestionar. Muchas gracias, Wilson. Vamos a ver, acá hay otra pregunta. Ya, Ernesto, ¿cómo estás? Dice, Ernesto dice, por otro lado, comentarle que en caso de querella, en mérito a que cuando mi expareja desapareció, sus familiares acusaron falsamente a una colega, refirieron falsas acusaciones, como si fuera la nueva Rosario Ponce, entre otras cosas. Tiempo después apareció el ex, quien al parecer había estado peleado. En tal sentido me comentó mi colega que solicitó copia de los actuados de la desaparición, más aún cuando ella fue la denunciante, pero le refirieron que ello no se podía actuar dado que ella no había sido parte en el proceso. Obviamente tener esos actuados serían vitales para el proceso de querella. ¿Qué se podía hacer en ese caso? Claro, efectivamente. Tiene razón. Mira tú, tiene razón, digamos, el órgano jurisdiccional. Usted no es parte en el proceso, ¿por qué tendría que solicitarlo? Pero, Ernesto, es suficiente con presentar la denuncia o la querella. Bueno, en este caso no sería querella, Ernesto. Sería una denuncia. El delito no sería calumnia o difamación. El delito desde mi punto de vista sería denuncia calumniosa, artículo 402 del Código Penal. ¿Y en qué radica esta denuncia calumniosa, Ernesto? En señalar a una autoridad a la comisión de un delito que una persona sabe que no ha sido cometido o a la persona que ha denunciado que no es la persona que ha cometido el hecho delictivo. Esa es la denuncia calumniosa. Yo pienso que hay denuncia calumniosa en este caso, Ernesto. ¿Por qué? Porque ya se ha puesto en conocimiento una autoridad de la comisión de un delito, ¿no? Que sabe la persona que no lo ha cometido, la persona denunciada. ¿Ok? Entonces ya no es un delito contra el honor, es un delito contra la función jurisdiccional, contra la administración de justicia. Artículo 402 del Código Penal, Ernesto, denuncia calumniosa. Cuando se pone en conocimiento una autoridad a la comisión de un delito, ya no es calumnia, ya no es un delito, una querella, ya no. No, es un delito de ejercicio público de acción. Ernesto, la recomendación sería que presente la denuncia ante la fiscalía, ¿no? Su denuncia por escrito a la fiscalía y solicite dentro de ellos copias, que la fiscalía solicite copias de este caso que tú me dices, que solicite copias de ese caso que tú me dices. Entonces, dentro de la función fiscal, solicitar copias. Está bien, a ella no le quieren dar porque no es parte en el proceso, pero a una fiscalía sí, porque está investigando la comisión de un delito. Es de ejercicio público de acción, Ernesto, no de ejercicio privado. No sería una querella, sería una denuncia ante la fiscalía por el delito de denuncia calumniosa. Ella sería la perjudicada, el agraviado sería el Estado, Ernesto. ¿Ok? Eso es lo que tendría que hacer. ¿Ok? Muchísimas gracias, Ernesto, por tu pregunta. Okay. Gracias a ustedes, estimados colegas, por las preguntas, la exposición, la ponencia ha estado muy dinámica y también interacción con ustedes y el ponente de esa manera. Se nota vuestro interés en seguir aprendiendo. Comentarles lo siguiente, estimados colegas. Vamos a pasar ahora a la parte final, ya habiéndose dado las preguntas del ponente. Tal vez, doctor, le comento.
De fruto de esta exposición, tal vez se ha dado alguna conclusión o alguna recomendación que usted desee darles a los colegas de cara a mejorar su expertise profesional en la litigación, sobre todo en esta etapa intermedia. Quedando a sus comentarios, estimado doctor. Claro, nuevamente reiterar, Edinson, algo que es muy importante. Recuerden, la etapa intermedia no es un formalismo, es tremendamente importante. Miren cuántos casos les he comentado, y hoy hay varios casos más que les podría comentar, para que ustedes se den cuenta qué importante que es esta procesal. Y recuerden algo que es muy, creo yo, indispensable. Tienen que darse cuenta de que en etapa intermedia pueden sacar algo de provecho de cara a una etapa de juzgamiento a futuro. Entonces, piensen en ese sentido y estudien bien sus casos, evalúen bien sus casos, porque creo que podrían sacar petróleo prácticamente en una etapa que para muchos es solamente un simple formalismo. Muchísimas gracias, Edison, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes.